¿no? Que era la presentación. Esta era de la presentación inicial, simplemente no la voy a hacer toda de nuevo, evidentemente, pero la idea es ver en qué estado estamos y qué es lo que nos falta y qué es lo que vamos a hacer en estas semanas, ¿no? Recuerdan entonces que tenemos el cronograma general, ¿no? Donde todo esto se está manteniendo, ¿no? Se acuerdan todo lo que son las clases virtuales teóricas que son obligatorias, ¿no es cierto? Estas tienen que asistir, más todos los horarios para las distintas experiencias. Bien, en cuanto a todas las actividades que estaban programadas, nosotros ahora lo que nos vamos a concentrar son en las últimas actividades, ¿no? Las actividades de óptica, que incluyen polarización y birrefringencia, que es una práctica casera, que es la que vamos a comentar hoy, más o menos los puntos fundamentales. Después, en la semana que viene, es la actividad 10, que es óptica y difracción, que es una práctica remota, que mañana, después van a tener que solicitar turno, como anteriormente, para poder para poder realizar estas prácticas, y que serán probablemente a partir de mañana, no sé, o el miércoles sean las disponibles, ¿no? Quizás, ¿no? Porque Sebastián y Claudio iban a ir a montarlo. Después, por último, la actividad 11, que es interferometría, en óptica también todo, ¿no? Que es virtual, donde se hace a través de un video, van a ver cómo es la experiencia y después se les van a dar datos para que puedan complementar las actividades. Es decir, que esto es lo que nos quedaría en la práctica. Disculpa, Luis, te hago una aclaración, ¿no? Nosotros vamos a ir mañana a montarla, pero la explicación va a estar recién el miércoles siguiente. Sí. Así que van a poder usarla a partir de la semana que viene. Está bien, cuando tengan, y ya los turnos se habilitarán, ¿no? Sí. Acuérdense otra cosa, que ahora va a haber menos turnos, ¿no? Porque como esto tiene un láser prendido, en la actividad 10 no va a estar prendido las 24 horas el láser. Así que va a tener horarios más reducidos y traten de, bueno, digo, todos van a tener que hacerla y tenemos, como decían, bastante limitación de horarios, es decir, no va a haber horarios nocturnos, se va a prender a la mañana y se apagará a la tarde, a la noche, ¿no? Así que eso ténganlo en cuenta para solicitar los turnos. Bueno, entonces en cuanto a estas son las prácticas que faltan, y por lo tanto, recuerden, entonces esto se mantiene el cronograma, que lo que nosotros ahora tenemos es esta clase de polarización, que es la que vamos a comentar hoy. Después vamos a tener el miércoles, vamos a hacer las clases, bueno, como todas las clases de consulta, con la actividad 9, y si queda alguna otra pendiente, cualquier otra consulta, esa vamos a tener el miércoles esa actividad. Después seguirán como siempre, ¿no? Todos los encuentros virtuales los lunes, la clase de difracción el miércoles, el otro, ¿no? Ya estamos hablando del miércoles 3 de noviembre. Y después volvemos a los encuentros virtuales los lunes, y los miércoles son siempre clases de todos juntos, todos los estudiantes juntos. Así vamos a seguir hasta el final de nuestra, ¿no? Entiendan, ¿no? Que todas las consultas van a pasar a estar los días miércoles y los encuentros individuales los días lunes. Este es entonces el cronograma hasta el final del cuatrimestre. Bueno, entonces lo que vamos a empezar en este grupo de experiencias son las prácticas que están relativas a la luz. La luz es una onda electromagnética, eso ya lo saben, y simplemente ocupa una parte del espectro bastante pequeña, ¿no? Comparado con todo el espectro electromagnético que tenemos disponible. Recuerden siempre que el producto de la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad de la luz, que es una constante, y que vale aproximadamente 3·10⁸ metros por segundo. Así que cuando nosotros nos referimos siempre a la longitud de onda, pero también podemos a partir de eso calcular la frecuencia. Ahora con estas prácticas de luz, lamentablemente no podemos hacer ninguna en forma presencial, porque en general las prácticas se realizan en un cuarto que es bastante reducido en tamaño y todavía
por las normas que hay por el COVID, estamos reducidos a hacer las prácticas en forma remota, caseras o, en todo caso, virtual. Igualmente, les recomiendo, a pesar de que nosotros en este bloque no vamos a utilizar láseres, igual les recomiendo que lean las normas de seguridad para este tipo de prácticas, porque más adelante, de todas formas, van a trabajar con láseres en otras materias, y es bueno que ya vayan conociendo las distintas características de los láseres y la peligrosidad que tiene cada uno de ellos. Lo que siempre tienen que recordar, independientemente de todo lo que sea, que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que mirar directamente un láser, por más que sea de la potencia que sea. Y eso también les digo porque a veces, como hoy es muy frecuente que uno disponga de punteros, ¿no? Punteritos láser y todo eso, eso hay que manejarlos también con cuidado, por más que no dañen la piel en forma directa, pero nunca hay que verlo en forma directa. Ni siquiera con un reflejo, por ejemplo, en una superficie metálica, que también puede producir algún tipo de daño. Por eso lean todas las normas de seguridad para el trabajo con láseres. Ahí también está un video y pueden informarse sobre eso para poder trabajar en el futuro. Bien, vamos a pasar entonces, voy a dejar de compartir esto, era simplemente para recordar cómo era digamos, el cronograma, y vamos a pasar entonces a compartir ahora eso que decía, el material que ya está producido, y voy a simplemente recordar o ver algunas de las cosas que son más, digamos, más importantes. Bueno, esperen que lo encuentro acá, mi PDF. Esperen un segundito. No lo estoy encontrando, a ver, un segundo, lo debo tener cerrado probablemente. Ahí está. Entonces vamos a ver si lo puedo ahora compartir. Si me dejan un segundito. Acá está. Perfecto. Bueno, así que simplemente voy a comentar un poco las cuestiones que tienen que ver sobre cómo realizar las prácticas y qué es lo que tienen que hacer. Así, es decir, todo el formalismo lo voy a comentar, pero muy, muy, muy brevemente. No voy a hacer, digamos, en detalle todo este tipo de cosas, así que voy a comentarlo al pasar, qué características tenemos con el caso de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales, es decir, uno tiene una dirección de propagación, ¿no? Como en este caso, en este sistema de coordenadas tenemos una dirección de propagación en la dirección Z, y la vibración, en este caso, siempre por convención se usa el campo eléctrico de la onda electromagnética, porque la onda electromagnética son ondas eléctricas y magnéticas que oscilan en el tiempo, de campos, son oscilaciones de campo, ¿no? Eléctrico y el campo magnético en el tiempo. Entonces, estas ondas son ondas que son transversales a la dirección de movimiento. Entonces hay una oscilación en la coordenada X y otra en la dirección, en la coordenada Y. Esta es una característica en las ondas transversales que, curiosamente, digamos, dan unas propiedades totalmente distintas a las ondas longitudinales. En el caso de ondas longitudinales solo hay perturbación en la dirección de propagación, y en este caso son en dos direcciones. Pero estas direcciones son independientes, y eso es lo que hace que aparezca el fenómeno de polarización, que en el caso de las ondas longitudinales no existe. Normalmente uno podría describirlo de esta manera, formalmente, ¿no? Una perturbación, ¿sí?, que varía con la coordenada Z y el tiempo t, que esa perturbación es la componente X de la perturbación, ¿no?, que tiene una amplitud por el coseno de la fase. Esta es la fase global, ¿no?, que depende de la posición y el tiempo. Y después tiene que poner otra ecuación, o bueno, la otra componente,
que podemos llamarla de 1 y 2, que está en la dirección Y, que tiene una cierta amplitud, y tiene un coseno, y puede tener una fase distinta, es decir, la onda que oscila en la coordenada X y la que está en la coordenada Y, no necesariamente están en fase como se está mostrando, por ejemplo, en este ejemplo. Entonces, esa es la propiedad de que pueden tener una fase relativa entre ellas, que está dada por este valor phi, que en este caso sería fijo, ¿no? Lo que varía es la posición y el tiempo, ¿no? Donde podemos medir la onda. La idea de esto, entonces, es que el hecho de que pueda haber un desfasaje entre estas dos componentes, eso nos da ciertas propiedades muy interesantes sobre las ondas electromagnéticas. Esta notación, uno bien podría trabajar así, con los cosenos, todo esto, y es bastante complicado, ¿no? Porque el álgebra de todo esto asociado a trabajar con estos cosenos se complica bastante. No es imposible, pero es bastante sucio, digamos, es muy complejo. Entonces, existen formas más... perdón, se me marcó. Voy a cambiar esto de lugar acá un poquito, que me tapa Entonces, existen formas más compactas de escribirlo. Primero, en lugar de usar cosenos, uno usa una notación exponencial, ¿no? Donde, fíjense que la expresión e a la i por algo, esto se forma como un coseno. E a la i por algo es el coseno de ese algo más i por el seno de ese algo. Entonces, esto que está aquí es la parte real de esta expresión que está aquí. Entonces, es más fácil trabajar con estos exponentes, porque van a ver en las multiplicaciones, etcétera, todo se reduce en forma se hace en forma mucho más sencilla. Y la otra cuestión que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que quedaría, ¿no? Digo un ejemplo, ¿no? Si tomamos el ejemplo que estamos viendo aquí, uno puede sacar el campo total es la suma de estos dos campos, entonces la suma simplemente queda una componente en X, una componente en Y, que cada parte tiene una fase distinta, ¿de acuerdo? No solo eso es una forma de trabajar, es decir, con las exponenciales, ¿no es cierto? Sino que también, bueno, pueden ver el hecho de que no lo voy a reiterar acá, pero ustedes en general van a tener expresiones de este tipo, que después las vamos a poner todavía en forma un poquito mejor para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una magnitud que está descrita por dos componentes, X e Y, uno lo puede agrupar todo esto en un vector. Y entonces es mucho más fácil trabajar con un vector y después operar sobre ese vector, y entonces uno resuelve las dos componentes simultáneamente. Hace todo a la vez en una sola operación. Aquí tendríamos que hacer una en X, una en Y, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes pueden tener un desfasaje entre las dos ondas. Si ese desfasaje, como habíamos dicho, por ejemplo, es un múltiplo entero de 2pi, entonces fíjense que la segunda... no puedo correr esto acá, lo voy a correr de nuevo, porque se me va justo debajo de todo. Bueno, ahí está. Entonces les decía, si esto es un múltiplo, phi es un múltiplo entero de 2pi, esto siempre tiene el mismo valor, entonces, ¿no? Si esto es 2pi, esto vale 1, ¿no? ¿Está bien? Y cualquier múltiplo entero vale 2pi, vale 1, entonces queda una expresión bastante más simple, que es de esta forma, y bueno, eso es lo que da una polarización lineal. Todo eso ya lo vieron, no lo voy a reiterar acá, simplemente recuerden que en ese caso lo que tienen es una polarización lineal en un ángulo que va a depender de la relación entre las dos amplitudes, etc. Es decir, ustedes, toda esta parte de polarización ya lo vieron y van a ver que simplemente por estar las dos en fase, cuando uno tiene un máximo, la componente X tiene un máximo, también lo tiene la componente Y, etcétera, etcétera, y esto lo que ven es como una oscilación en este plano, ¿no es cierto? Y ese es el plano de la polarización lineal de esta perturbación. Y así también pueden hacer después, con distintas combinaciones del ángulo y distintas combinaciones entre las amplitudes, ustedes tienen ondas de polarización circular, circular derecha, ¿no? Etcétera. Todo esto no se va a repetir ni vamos a darlo. Pero esencialmente, entonces, el caso más general que uno tiene es una polarización elíptica, ¿de acuerdo?
Es decir, es aquella que tiene un desfasaje arbitrario entre los dos componentes y tiene una amplitud totalmente arbitraria entre una y la otra, es decir, dos amplitudes totalmente distintas. Bien, entonces vamos a comentar simplemente la idea del polarizador, ¿no? Cuando uno tiene, si bien esta figura, a mí hay un pequeño, digamos, puede resultar, ¿cómo se dice? Llevar a una idea equivocada, ¿no? Pero les voy a comentar por qué. Pero básicamente el polarizador, que lo podemos dibujar de cualquier forma, es una laminita que vamos a ponerla delante de una fuente cualquiera. Si uno tiene una luz que no está polarizada y pone un polarizador que tiene, está definido por un cierto eje, es decir, pasa la luz que viene, digamos, la luz que vibra en el plano que contiene este eje, y esa es la luz que uno observa. Y la que viene perpendicular a este plano no pasa. Lo que digo que esto puede confundir, porque esto puede parecer que esto es una dirección interna, digamos, del polarizador, etc. No, esto es un dibujo, no tiene nada que ver con ninguna estructura, ni nada que ver con digamos, la estructura interna, ¿no?, del polarizador. Porque si esto fuese, por ejemplo, ondas de microondas, ¿no?, por ejemplo, y yo acá pongo un arreglo de alambrecitos, ¿sí? ¿Está bien? Si los pongo en la dirección que se ven estas líneas blancas, ¿sí?, el eje del polarizador no va a estar en esta dirección, sino en la perpendicular, ¿no? Eso lo saben, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es la idea? A lo que me refiero, a ver si puedo ponerme acá el... No encuentro bueno, no encuentro el punterito láser acá. No me... Bien. No, lo que les decía es lo siguiente. Si ustedes tuviesen acá barras, ¿no?, metálicas, ¿sí?, alambrecitos, todos alambrecitos así verticales. Si ustedes tienen esos alambres verticales y incide una onda con una polarización arbitraria o no polarizada directamente, ¿no?, es decir, sin relación entre los paquetes que oscilan en un plano y los que oscilan en el otro, fíjense que en el caso del alambre algo alargado en la dirección vertical va a permitir que la energía electromagnética que contiene la onda se disipe en movimiento vertical de los electrones. Entonces, esencialmente lo que va a pasar es que esa componente se absorbe. Es decir, si esto fuesen barritas, alambrecitos verticales, y estoy usando, por ejemplo, microondas, digo, para tener tamaños físicos del orden que puedan ser, digamos, visibles, cosas que uno pueda manejar, digamos, manualmente, ¿no? Digo, entonces, si ustedes ponen un montón de alambrecitos siguiendo esto, una rejilla, digamos, ¿no?, así, vertical, lo que va a pasar es que el movimiento, la energía, digamos, electromagnética de la onda se pierde, la componente vertical se pierde en el movimiento de los electrones dentro de este alambre, que por colisión con los iones que forman parte de la estructura del alambre, entonces uno pierde energía. Es decir, que en este caso, si estos fuesen alambres, la componente que sobrevive es la componente perpendicular a los alambres, ¿de acuerdo? Por eso digo, puede confundir esta idea. No piensen esto como una rejilla o como la dirección de las moléculas o cosas por el estilo. Simplemente es para mostrar que hay algo ahí, un polarizador. Pero entonces recuerden siempre que en una rejilla, en un polarizador de alambre, por así decirlo, y así lo mismo con las moléculas estiradas, ¿no?, que son las que para longitud de ondas más chicas, ¿no?, porque estamos hablando de una rejilla de alambre de tamaño de milímetros, ¿no? Entonces, para una rejilla de alambre, la componente que pasa es la perpendicular a la dirección de los alambres. Y lo mismo pasa cuando si tengo en tamaños más pequeños, como moléculas muy largas en una cierta dirección, donde los electrones se mueven más o menos libremente en una dada dirección, bueno, la que pasa es la dirección perpendicular a esa. Y se absorbe las componentes que van en la dirección del movimiento de los electrones. Entonces recuerden, entonces, este es un dibujo simplemente y no tiene relación con una grilla de alambre. Entonces lo que tenemos es que después, con
si uno pone un polarizador y tenemos una fuente de luz no polarizada, lo que vamos a tener es una luz linealmente polarizada en la dirección del eje del polarizador. Entonces, eso es una de las cosas. En cuanto a la intensidad, recuerden que no necesariamente, esto no vamos a tener nunca un polarizador ideal que va a pasar el 100% de esa componente, ¿de acuerdo? Y ni tampoco podría a lo mejor absorber el 100% de la componente perpendicular. Después vamos a ver qué pasa, que trabajamos con polarizadores reales que no son tan, digamos, no son 1-0, digamos, ¿no? Es decir, que pasa todo acá y pasa nada acá. Así que bueno, eso lo vamos a ver, que eso no nos va a traer ningún inconveniente en cuanto a la práctica que tenemos que hacer y a los principios básicos de un polarizador. Eso simplemente muestra cómo son los polarizadores reales. Entonces vamos a tener, por un lado, un polarizador. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene una configuración donde tiene, en realidad tiene, perdón, si hay preguntas en el chat y eso, yo no puedo verlo acá en este momento, estoy con la máquina que apenas puedo, era notebook, así que tengo que... Bueno, si hay alguna cuestión, si me pueden avisar, por favor, así puedo seguir. Bueno, entonces básicamente, eso que ya habrán visto también en óptica, o bueno, no sé si alguno estará cursando en este momento, pero básicamente si uno tiene dos polarizadores que forman un ángulo entre sí, un ángulo θ, es decir, este tiene un eje vertical y el segundo tiene un eje que está en un ángulo θ respecto a la vertical. Entonces, fíjense, si tengo luz no polarizada aquí, pasaré por el eje, voy a tener luz verticalmente polarizada, y después simplemente lo que va a pasar a partir del segundo polarizador, o llamado analizador en este caso, va a ser la componente en esta dirección de la onda incidente. Es decir, va a ser menor que esta. Y la relación, entonces, el comportamiento de la intensidad que uno observe aquí después del analizador va a depender de este ángulo phi que está aquí. Fíjense que estamos hablando de intensidad y no de amplitud de la onda, ¿no? Así que recuerden que estamos hablando de intensidad. Entonces, la intensidad que van a observar aquí es de la forma que la dependencia con el ángulo phi es de la forma de, digamos, coseno cuadrado de phi. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que se conoce como ley de Malus. E I0 lo vamos a tomar aquí como una constante, y no como la intensidad en ningún lado particular de todo esto, sino I0 es una constante que por supuesto dependerá también cuánto se absorbió en cada una de estas, porque tiene un poco de absorción, inclusive en el eje de transmisión, ¿no?, del polarizador. Entonces, tenemos una ley que dice que la intensidad resultante va con una ley del coseno cuadrado de este ángulo phi. Bien. Entonces, tenemos acá dos opciones. Si uno tuviese aquí algún instrumento calibrado, ya de antemano, es decir, uno puede calibrar un instrumento, un sensor de luz calibrado, entonces podríamos verificar esta ley de Malus, a ver si es cierto que sigue esta relación. Pero en nuestro caso, como vamos a hacer una práctica casera, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con por ejemplo, un teléfono inteligente que tiene un sensor de luz. Entonces, como vamos a medir con ese sensor de luz, lo que tenemos que no tenemos calibrado ese sensor de luz. Por lo tanto, no podemos utilizarlo ya como un sensor calibrado para verificar la ley de Malus. Entonces vamos a hacer al revés. Lo que van a intentar hacer, o lo que tienen que hacer, mejor dicho, es, asumiendo que la ley de Malus es correcta, entonces eso nos va a permitir calibrar el sensor. Nos va a decir exactamente si este sensor es lineal o no en ese rango de intensidades que estamos midiendo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a usar entonces como fuente? Como fuente vamos a usar cualquier pantalla que sea LCD, ¿no? ¿Está bien? De cristal líquido. Porque esas pantallas emiten luz linealmente polarizada. El principio de las pantallas de esto está también en algunos de los videos y todo eso. Recuerden que tienen que ver todos los videos asincrónicos, ¿no es cierto?, que lo mostré en el cronograma. Es decir, a partir de todos los videos que vean, etcétera, van a ver también cómo es el funcionamiento de un LCD y por lo tanto no vamos a
a hacerlo aquí. Simplemente vamos a resaltar las partes que interesan para realizar la práctica en casa. Entonces, ustedes tienen luz que sale linealmente polarizada, ¿no? Que sale en un ángulo que no sabemos. Aquí lo dibujamos, la luz polarizada incidente, digamos, con un ángulo arbitrario, que desconocemos. Puede ser vertical, pero podría no serlo, ¿no? Podría ser horizontal. No lo sabemos, porque eso dependerá de la pantalla LCD que estén utilizando. Pero no importa, sabemos que es linealmente polarizada, sea en un ángulo cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el polarizador que han recibido, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, tienen el polarizador y el goniómetro, entonces lo que van a hacer es ir midiendo la intensidad aquí, cambiando el ángulo del polarizador, ¿no? ¿Está bien? Y eso nos va a permitir, primero, encontrar, en primer lugar, encontrar el eje de, digamos, de la pantalla, el eje de la luz lineal emitida por la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer primero para encontrar dónde está este eje de la luz emitida por la pantalla LCD? Entonces, lo que van a tener que hacer primero, antes que nada, entonces, es simplemente hallar el eje de polarización de la pantalla, ¿sí? Que lo van a hacer simplemente poniendo el polarizador que han recibido, y pueden, fíjense que tienen la escala del polarizador y la escala del goniómetro, ¿no? Entonces pueden medir el ángulo relativo de rotación. Entonces la idea es lo siguiente: para poder determinar el ángulo de polarización de la pantalla, ustedes recuerden que si justo el polarizador, el analizador, estuviese en la dirección exacta de la polarización de la pantalla, eso daría un máximo, ¿no? El máximo que puede pasar es cuando los dos están alineados, es decir, la pantalla con el polarizador, el analizador que ustedes tienen. Pero como a veces es difícil determinar el máximo justo de intensidad, lo que conviene es buscar el punto donde se extinga la luz, ¿no? Es decir, cuando lo tienen a 90 grados, la luz va a tener un mínimo cercano a cero, ¿no? Eso es lo que lo vamos a ver visualmente. Entonces, busquen el punto donde la luz se extinga, y en ese punto sabemos que estamos a 90 grados respecto al eje de polarización de la pantalla. Es decir, vamos a poner la pantalla, vamos a poner nuestro polarizador el que han recibido con el goniómetro, y van a girar hasta que tengan un mínimo de intensidad, un cero. ¿Sí? Una vez que tienen ese cero, saben que a 90 grados ese va a ser el eje de la pantalla. Y lo pueden verificar girando precisamente, ¿no? Si ustedes lo giran, perdón, si ustedes lo giran, van a tener un máximo, efectivamente. Pero es mejor, más sensible para el ojo, determinar el mínimo, ¿no? Entonces, háganlo cuando la luz se extinga. Entonces, en ese punto ustedes saben que están a 90 grados respecto a la polarización de la pantalla. Y una vez que tienen eso, saben que a 90 grados de eso tienen efectivamente el dato que buscan. Entonces ustedes ya tienen cuál es el cero, ese es el que van a tomar como cero de referencia, que va a ser la dirección de polarización de la pantalla. A partir de ese cero, ¿no es cierto?, que van a tomar. En este caso estamos mostrando que ese cero es vertical. Bueno, pero no necesariamente en todas las pantallas va a ser vertical. Ahí les muestra a Sebastián, ¿no?, el polarizador. No sé en tu caso cuánto da, Sebastián. ¿Es perpendicular, paralelo? ¿Cómo es A 90 grados, o sea, A 90, perfecto. no sé si se ve en cámara, yo ahí lo tengo con el 0 para arriba. Y sí, pero acá de ver, no, pero se ve. Sí, algo así, pero bueno, entonces... Cuando lo giro a 90, ahí yo veo oscuro la pantalla. Está bien, perfecto. Entonces, hagan eso y determinen el eje de polarización de la pantalla buscando el cero, que saben que está a 90 grados. Una vez que tienen eso, se sacan el eje de la pantalla. Ese es el que van a tomar. Entonces, la idea entonces es calibrar el instrumento de medición, ¿no?, el fotómetro del teléfono,
la app que usen para eso, para el fotómetro, bueno, hay varias, ¿no es cierto? Después les podemos comentar, porque también depende del teléfono, no todos los teléfonos tienen, les sirve la misma app. Pero bueno, usen alguna app que tenga, que pueda medir, digamos, pueda utilizar el fotómetro para medir la intensidad de la luz, y lo que tienen que hacer entonces para calibrar es asumir que es válida la ley de Malus, y hay que ver si el fotómetro efectivamente se comporta como se espera. Es decir, que sigue una ley de coseno cuadrado del ángulo que se forma entre ese ángulo que ya conocen, que van a llamarlo cero, pueden llamarlo cero, más fácil para trabajar, el cero que es el ángulo de polarización de la pantalla, y van girando ahora el analizador, o sea, el polarizador que le hemos dado, y van viendo si esto se cumple, esta relación. Esto parece bastante más o menos simple, porque tienen que medirlo, mídanlo todos los ángulos, ¿no? Para un lado, para el otro, para todos lados. Pero tiene sus ciertas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Y eso es lo que les quería comentar, ¿no? Brevemente. Por un lado, tenemos que todo esto tiene que estar bien alineado, ¿no? Tiene que estar firme, sujetarlos de alguna manera. Ahora vamos a ver algunas opciones, ¿no? Que hay quienes han puesto distintos tipos de soportes o cosas que pueden utilizar para mantenerlo todo junto, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta la alineación de los elementos. Después tienen... Uy, me fui muy rápido, bueno, no importa. Después, el ruido, ¿no? En las mediciones. Por ejemplo, ustedes tienen que asegurarse que la luz que está entrando es solamente la que pasa por el polarizador, ¿no? Es decir, ¿no? A lo mejor se le está metiendo en el fotómetro del teléfono, se está metiendo luz ambiente, ¿no? De una lámpara, luz externa, etc. Entonces tengan cuidado con eso, y ni siquiera luz del monitor que no pase por el polarizador, ¿no? Tienen que garantizarse de que no tengan ningún ruido en la medición, es decir, que sea la luz que sale, que pasa a través del polarizador, esa es la única que recibe el fotómetro. ¿Está bien? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque parece simple, pero después pueden tener en cuenta que le está entrando luz por todos lados y la medición se falsifica, ¿no? No podemos tener lo que estamos buscando. Entonces tengan en cuenta eso. Después tengan en cuenta las incertezas, como cuáles pueden medir todo esto, porque el ángulo lo van a medir con cierta incerteza, ¿no? Entonces tienen que graficar con sus incertezas, y pueden graficar en función del coseno cuadrado del ángulo, por ejemplo, y eso les tendría que dar algo lineal, ¿no? O pueden hacer el modelo con el coseno cuadrado, y la ventaja de hacer con el modelo del coseno cuadrado, porque ustedes conocen la incerteza del ángulo, ¿no? Y si no, tienen que propagar la incerteza. Si grafican con coseno cuadrado, tienen que hacer el error del coseno cuadrado, ¿no? Entonces tienen que propagar el error y hacerlo correctamente. Pero pueden hacerlo de las dos maneras, pero entonces tienen que tener en cuenta también las incertezas para poder determinar la relación entre si sigue la ley de Malus o no. Bueno, asumimos que sigue, pero es decir, si ustedes obtienen la ley de Malus, es que efectivamente el fotómetro se está comportando en forma lineal en ese rango de valores. Eso no quiere decir que siempre sea lineal, ¿no? Que en ese rango que ustedes tienen de intensidad, que lamentablemente no podemos medir en forma absoluta en todo esto. Y bueno, y después cómo adquieren los datos, ¿no? Es decir, tienen varias cosas que tienen que trabajar. Aquí, por ejemplo, esto lo saqué de una de las presentaciones, ¿no? Como poner las cosas de tal manera de tener cierta estabilidad y cierto... esto no quiere decir que tenga que ser así, ¿no? ¿Está bien? Básicamente lo que siempre tienen que tener, como acá, por ejemplo, en un informe de otro grupo, ¿no? Muestran este tipo de cosas, ¿no? ¿Está bien? Aquí estos tubitos, digamos, de cartón, de un rollo de cocina o papel higiénico, ese tipo de cosas pueden ser muy útiles para montar estas cosas, para trabajar en esto, y un buen soporte para el teléfono celular también. Es decir, esto es una parte que tienen que trabajar ustedes para tener algo bastante firme y que no introduzca problemas. Es decir, que ustedes puedan repetir las mediciones en las condiciones siempre iguales sin que esto se mueva todo, ¿no?
por eso les decía, parece una experiencia simple, pero no es fácil llevarla con las cosas que uno tiene en casa, ¿no? Esto no están elementos que ya están previamente todo, digamos, hechos específicamente para esta finalidad. Así que ustedes tienen que adaptarse a lo que tienen y recuerden que la luz que tiene que recibir el fotómetro tiene que provenir toda de la que viene a través de este polarizador. Recuerden no meter los dedos en el polarizador, no tocarlo, siempre agarrarlo del arito, ¿sí? Y trabajar con mucho cuidado con estas cosas, porque eso también después lo van a tener que devolver apenas terminen, después que terminen estas prácticas, van a tener que entregarlos y va a haber un buzón a la entrada para devolver o una caja para devolver, no tienen que entrar a la facultad, ¿no? Lo pueden dejar vamos a poder entregarlo en la puerta después, pero eso lo vamos a hablar después cuando terminen. Y aparte tienen que garantizarse que el fotómetro está solo apuntando a este lado, ¿no? ¿Sí? Cada teléfono tiene su fotómetro en lugares distintos, no estamos diciendo, eso no podemos dar una regla general, sino que tienen que ver en cada caso particular. Bueno, entonces esto es esencialmente esta primera práctica. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o cuestión de cómo, de esta práctica, a ver si se entiende, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, efectivamente. O si alguna cuestión. A ver, escucho. Y si alguien puede ver el chat, que yo ahora no puedo verlo. Les digo, parece sencilla la práctica, pero tiene su problema de montaje y tener algo estable y algo que pueda ser repetido, ¿no? En las mismas condiciones. Inclusive repetido de un día hacia otro, ¿no? No necesariamente en ese día. No sé, yo veo que alguien, el chat tengo un montón de cosas. A ver si lo puedo ver un segundito. Yo quería preguntarte algo, Luis. Capaz que lo dijeron, no escuché, o lo van a dejar, o lo van a decir al final. ¿Cuál es el programa que se va a usar? ¿En qué sentido? Para medir la luz, claro, la aplicación, claro, sí, sí, exacto. eso está, hay unas, ¿no? Están descritas en la página, está en el campus eso. Ah, genial, dale. No sé si quieres comentar. Yo, por ejemplo, en el mío estoy usando una que es bastante general, no es la mejor. Hay otras mejores, tengo entendido, ¿no? Que yo uso Fifox, esta es, ¿no? Yo uso esa Fifox anda bien, pero cuando uno la carga, automáticamente se da cuenta que cuáles son las cosas que... Porque es una aplicación que sirve para varios estudios. Entonces, automáticamente te dice qué dispositivos tenés habilitados en el celular ese y cuáles no. Y muchas veces no funcionan con el tipo de detector que tiene el tuyo. Entonces, en ese caso, si no te funciona esta, vas a tener una que no usa el fotómetro del celular, sino que usa la cámara del celular como sensor. ¿Sí? Sí. Correcto. En este caso, por ejemplo, a mí sí me la tiene habilitada, ¿no? Porque aparecen en grisecito lo que no puede habilitar. Pero el de luz, el fotómetro, acá está, ¿no? Yo puedo obtener los datos del sensor de luz directamente, en este caso. Pero no es el único. Así que esta es una opción, no quiere decir que sea el único, ¿no? Pero es una opción. Y creo que están escritas varias, ¿no? O si alguien me ayuda con eso, si recuerda la que está en el campus mencionada. En el campus está mencionada esa, la Fifox. Ah, bueno. También hay una que se llama Physics Toolbox Suite, algo así, pero pasa lo mismo que decía Claudio. Pero si tu teléfono no tiene acceso al fotómetro, como pasa con los iPhone, hay que buscar una aplicación que use la cámara como fuente de... Claro, sí, Leila creo que conocía una que andaba bien para la cámara. Ahí dice, Light Meter. Light Meter, ok. Perfecto. Así que ya, Light Meter. Bueno, esas son entonces dos opciones, ¿no? Que tenemos para
para usar como fotómetro. Cada uno verá cuál es la que mejor le funciona, como para medir la intensidad, ¿no? Esencialmente. ¿De acuerdo? Bien. Así que no sé si hay alguna otra cuestión al respecto. Si no, pasamos a la otra práctica casera, ¿no? Adelante, no sé si Me alguien gustaría quiere... resaltar tipo que por más precario que parezca el armado de, no sé, del rollito de papel higiénico o de una caja de cartón tapando las cosas, digo, haciendo bien eso, les va a salir bien la práctica. O sea, digo, no es caprichoso todo el proceso de manualidades para llegar. O sea, es necesario porque entra luz por todos lados. Sí, Estar otra con las cosa, persianas cerradas, estar a oscuras, sí, Art Attack. O sea, y es necesario porque si no da mal. Entra luz por todos lados, hay que armarlo bien. y también lo que tienen que tratar de lograr es que el tubo ese de cartón sea lo más corto posible, porque si no, pierde mucha intensidad la pantalla y les va a dar mediciones muy, muy bajas. ¿Sí? Y otro comentario que probablemente vaya a surgir ya después en las clases de consulta y todo eso, porque tienen que medir para no hablar todo en el aire. Pero cuando hay ley de Malus, no vayan de 0 a 90, vayan de 0 a 180. O sea, hagan todo, ya sé que uno dice, bueno, si de 0 a 90 me va a dar lo mismo que de 90 a 180. Bueno, no, grafiquen eso, ustedes grafican intensidad versus coseno cuadrado y hacen todo ese barrido en ángulos, van a ver que si ustedes no eligieron adecuadamente el 0, en vez de darle una recta, suponiendo linealidad, ¿no? Una elipse. Y ese elipse le está dando la pauta de que lo que ustedes eligieron como 0 no estaba bien. Surge, van a ver, hagan la prueba, si grafican coseno de tita menos tita 0 al cuadrado, van a ver que les hace. Entonces hay que corregirlo. No es que haya que medir de nuevo, hay que redefinir el 0, aunque sea por software, para restarle esa cantidad y que mida bien. ¿Sí? Sí, y una cosita que insistimos con lo del tubo de papel higiénico, porque realmente es muy difícil mantener el ángulo del polarizador fijo si uno no lo deja en algún lado. Entonces, si uno tiene los tubitos así, yo lo tengo armado el cuatro pasado, y uno lo mete así, saben que queda fijo, o sea, uno no tiene que estar, o sea, uno no tiene que estar manipulando el polarizador para que mantenga el ángulo fijo y uno pueda medir durante cierto tiempo sin que se modifique el ángulo. La verdad que la idea del tubo papel higiénico está buena. Si la pueden replicar, creo que funciona. O sea, le va a ir mejor con eso. Si no, cualquier cosa que se les ocurra. Liberen su imaginación. Pero esto anda. Bien. Visto entonces esta práctica con que el objetivo es ver si efectivamente cumple la linealidad del detector, ¿no? Es decir, ajustando la ley de Malus. La otra parte de la práctica casera es el tema de birrefringencia. La birrefringencia la van a obtener con una lámina birrefringente, ¿no es cierto? Y la que van a utilizar es una cinta scotch, ¿no? Una cinta, digamos, común, digamos, ¿no? La que dispongan o puedan conseguir, ¿no? Transparente, ¿no? Evidentemente porque tienen que medir del otro lado, ¿no? También. Entonces, básicamente, el tema de la birrefringencia es, esto lo saco también del cuatrimestre anterior, que es seguir, hacer un poquito este trabajo, ¿no? Que está mencionado, que también está lo pueden ver en el campus, que tenemos todas las referencias tanto al trabajo como en cuestiones que, asociadas, ¿no? A ese trabajo. Que es lo que voy a simplemente comentar algunas cosas, porque está tanto en los videos, le digo, como en el campus, es decir, está bastante completo y bastante bien comentado. Si no me equivoco, inclusive esto, ¿no? Creo que Sebastián, ¿no? Lo comentó esto la otra vez. Pero yo les voy a agregar unas pequeñas cositas que me parece también importante, ¿no? Nada, no cambia nada de lo que está dicho, simplemente a veces cuestiones que pueden, para
ir pensando, ¿no? Básicamente, entonces recuerden que el formalismo que vamos a utilizar, como les había dicho antes, ¿no? El campo eléctrico en una onda electromagnética tiene una componente en X y una componente en Y, se suma que se propaga en la dirección Z, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cada uno tiene una fase, phi X y phi Y, y todo ese formalismo uno lo puede escribir directamente como un vector, ¿no es cierto? Donde uno es la componente X y una componente se refiere a la componente X y otro a la componente Y. Fíjense que aquí uno puede sacar un factor común, ¿no es cierto?, entre estas dos cosas, que es de la forma E a la I beta, que esto es una fase global, ¿no?, que tiene la onda. Esta fase global significa cuánto es la fase global en lo que uno llamó T igual 0 y R igual 0, ¿no? Esa es la fase que tiene en ese punto, esencialmente. La fase global en ese punto. Cuando T vale 0 y este R vale 0. Entonces esto es algo que depende de cómo uno eligió el sistema de coordenadas. Entonces este es la fase global, pero lo más importante es la fase relativa que queda entre estas dos, porque phi X y phi Y, ¿no?, pueden ser distintas, y la phi que aparece aquí es la diferencia de fase, ¿no?, entre esas dos componentes, esencialmente. Entonces esto lo vamos a describir como un vector, ¿no es cierto? Este es lo que se llama el formalismo de Jones para el caso de la polarización, y entonces vamos a escribir de esta forma. ¿Cuál es la ventaja de trabajar entonces con este vector? Bueno, que cada elemento que introduzca una polarización, ya sea un polarizador, una lámina retardadora, lo que sea, eso tiene asociado una matriz de transformación de este vector. Uno tiene un vector de entrada, le aplica una matriz y saca un vector de salida de ese elemento. Entonces esto es fácil porque uno resuelve todo el problema simplemente con cálculo matricial en forma sencilla, y más ahora que uno tiene la posibilidad de trabajar en forma simbólica, ¿no?, con muchos lenguajes, lo cual facilita mucho las cosas, ¿no? Y entonces, por supuesto, si alguien quiere, no lo recomiendo, no estoy diciendo que lo recomiendo, pero si uno quiere volver a poner el coseno aquí y trabajar con los cosenos, bueno, que se arregle, pero no va a perder todo un días enteros, ¿no?, porque es más fácil trabajar entonces con estas exponentes y trabajar con un vector. Aparte otra cosa, recuerden que este vector, ¿no?, después tenemos que tomarlo en la parte real a todo esto. Y esto es la amplitud del campo eléctrico y no es la intensidad, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Para sacar la intensidad uno tiene que sacar en cierta forma el módulo de la amplitud, y entonces lo que hay que multiplicar es en cierta forma por sí mismo, pero cuidado, que ahora que estamos en esta notación con números complejos, lo que tienen que tomar es el complejo conjugado para multiplicarlo y sacar el módulo de todo esto. Entonces, salvo las cuestiones un poquito matemáticas que, bueno, tienen que manejar, pero todo lo demás es mucho más sencillo, es mucho más simple. Todo queda reducido, por ejemplo, lo que podría ser algo tan espantoso como un polarizador en un cierto ángulo, trabajar de esta manera, ¿no?, si uno lo escribiese así, que bueno, este es el resultado de lo que está acá, pero lo que uno tiene es simplemente que para cada elemento uno tiene una cierta matriz. Por ejemplo, un polarizador vertical es una matriz que es 1, 0, 0, 0, 1 horizontal, ¿no?, es 1, 0, 0, 0, asumiendo que el primer eje es horizontal, el segundo eje es vertical, y entonces en ese caso un polarizador que esté en la dirección vertical va a ser 0, 0, 0, 1, se representa por matrices cualquier elemento. Después un polarizador lineal a un cierto ángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes pueden tener todas esas matrices que representan a cada elemento. Entonces todo lo que tienen que hacer en este formalismo es partir de un vector de entrada, y a ese vector de entrada le van aplicando todos estas matrices que son de los elementos que van encontrando. Pero tengan cuidado con una cosa, ¿no? El hecho de que muchas de estas matrices están escritas en los ejes principales de ese elemento, ¿no? El polarizador, por ejemplo, tiene un eje definido, y ese eje, entonces fíjense en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de un eje horizontal, que el eje X que hemos puesto acá es un eje horizontal. Fíjense que esta matriz está escrita en ese sistema propio del elemento. Pero como no todos los elementos están orientados siempre los ejes en la misma dirección, el único cuidado que uno tiene que ir haciendo para trabajar más fácil, no es que
no hay nada de la física nueva, ¿no? Porque uno pone un vector inicial, le aplica todas las matrices y sale. Pero tengan cuidado que las matrices muchas veces están escritas en esas situaciones particulares que son cuando coincide con los ejes propios de ese elemento. Entonces lo que tienen que hacer es rotar el sistema de referencia, no rotar las cosas, ¿eh? No confundir. Lo que uno rota es el sistema de referencia. Por ejemplo, uno está con este sistema de referencia, rota el sistema de referencia, reescribe los vectores en nuestro nuevo sistema de referencia, pasa por este elemento que está, digamos, lo hace de tal manera que el nuevo sistema de referencia coincida con los ejes de ese elemento y lo vuelve a rotar al sistema original y así sigue, etc. Entonces va haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Si dos elementos no tienen los ejes en la misma dirección, ¿qué es lo que hace? Tengo las componentes en este sistema, los roto el sistema, por eso me cambian las componentes de este vector, lo paso por este elemento, lo vuelvo a rotar para atrás y vuelvo al sistema original. Entonces, tengan en cuenta solo eso que entonces van a tener el vector inicial, después van a tener las matrices de cada elemento y entre matrices van a tener rotaciones, ¿no? Matrices de rotaciones. Eso es lo que van a encontrar siempre en este tipo de formalismo. Y entonces con todos esos elementos ustedes pueden resolver estos problemas en forma mucho más simple, más sencilla, etc., ¿no? Entonces recuerden que la birrefringencia es esencialmente lo que uno tiene es que tiene un eje lento, ¿no? Y un eje rápido, ¿sí? El lento es que es el equivalente a tener un índice de refracción mayor y el rápido es un índice de refracción menor, ¿no? Porque ustedes saben que el índice de refracción está relacionado, ¿no?, con la velocidad de propagación, efectivamente, del medio material. En el medio material, ¿no? Entonces, si uno tiene un índice lento, ¿sí?, que simplemente la onda viaja más lento, fíjense que lo que pasa es que este frente se atrasa respecto al que tenga respecto al eje rápido. Esto es lo que dice que la que está oscilando en este plano, el plano definido por el azul, ¿no? Esto va a ser en este caso, es un ejemplo, ¿no? En este caso, va a tener este es el índice lento, entonces el frente de onda se va retrasando respecto al que oscila en este eje, ¿no?, que oscila horizontalmente, en este caso, ¿no?, en el plano rojo, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, va más rápido, entonces lo que se tiene es que se produce un desfasaje a la salida entre las dos componentes. Esa es la idea de un medio birrefringente, que tiene distintas velocidades de propagación de acuerdo a el plano en el cual oscila la perturbación. Entonces, teniendo en cuenta que hay estos atrasos, ¿no es cierto?, entre un eje y otro, lo que vamos a hacer entonces, básicamente, para trabajar es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, la idea en este caso es la siguiente: ¿cómo pueden determinar? La idea para trabajar en birrefringencia es determinar el retraso que produce esa lámina birrefringente entre una componente y la otra, ¿no? ¿Cuánto es el atraso? El atraso en fase, ¿no?, lo vamos a tomar. Después eso lo pueden convertir a lo que quieran, ¿no? Porque conociendo la fase, si tienen la longitud de onda, pueden sacar el retraso, ya sea en tiempo, en lo que sea, ¿no? Pero esencialmente vamos a ver cuánto es la fase de retraso entre las dos componentes en este medio birrefringente. Entonces, la idea de este trabajo, que es lo que está mencionado ahí, es ingresar, básicamente, es tener una luz linealmente polarizada como entrada, que está representada por este vector, ¿sí? Después vemos por qué estos valores particulares, pero en general el problema es así: tengo luz linealmente polarizada que pasa a través de la lámina birrefringente, después pasa por otro polarizador, y eso es la luz que tenemos a la salida. De acuerdo al trabajo, hay una situación particular que permite obtener el retraso en la lámina, ¿no es cierto? Y consiste en lo siguiente: en tener la luz linealmente polarizada a la entrada a 45 grados de los ejes de la lámina birrefringente. Es decir, la luz incidente está a 45 grados de los ejes
de esta lámina, ¿no es cierto? Y después vamos poniendo el polarizador, que tanto lo ponemos, podemos ponerlo, acá dice cuando está con más, significa que está a más 45, es decir, está en la misma dirección que está la dirección de entrada, porque recuerden que este está a 45 de este, ¿sí? Entonces, ahora les voy a aclarar lo de los ejes, cómo estamos utilizándolo. Pero esencialmente lo que dice este más o menos, porque están puestos en dos casos que se refiere el trabajo. Uno es, cuando acá figura el más, es que el polarizador este está en la dirección de la onda incidente, ¿no es cierto? Están paralelos. El polarizador se pone paralelo a la onda incidente. Y cuando acá tenemos un menos, esto significa que están en forma cruzada, ¿no? Es decir, fíjense que acá hay un cambio desde más 45 a menos 45, o sea, cambian 90 grados. Entonces paso de estar paralelo a estar cruzado. ¿Qué estoy usando acá, en este sistema de referencia? Porque estoy usando este sistema de referencia donde está alineado con el eje de la lámina. Es decir, en este cálculo que está puesto acá, en la forma que está escrito, yo estoy alineando el sistema de referencia con la lámina. ¿Por qué? Porque en ese sistema de referencia alineado con el eje de la lámina, tenemos una expresión bastante simple para la matriz que representa a la lámina birrefringente, que tiene simplemente términos en la diagonal, ¿no? Y estos dos son ceros. Entonces, como esta expresión es bastante simple de trabajar y de escribir, la idea es trabajar en un sistema de referencia que esté alineado con la lámina. ¿Sí? Lo mismo, que si ustedes tienen tiro oblicuo, ustedes pueden elegir el sistema de referencia que quieran, ¿no? Pero normalmente, ¿qué usan? Usan el eje horizontal y el eje vertical, porque en uno tienen movimiento, digamos, en el eje vertical tienen un movimiento uniformemente acelerado y en el otro es un movimiento sin aceleración. Entonces, les conviene usar ese sistema de referencia porque ahí las ecuaciones las escriben más fácil, ¿no? No porque sea necesario. La física, el resultado no depende de la elección del sistema de referencia. Lo que depende de la elección del sistema de referencias es la facilidad con que ustedes hacen las cuentas o no. Nada más que eso. Entonces, tenemos libertad de usar el sistema que más nos guste. En este caso, en ese trabajo, para hacer referencia a ese trabajo, lo que usan es un sistema de referencia que está exactamente alineado con la lámina birrefringente. Entonces, si el sistema está alineado con la lámina birrefringente, lo que dicen es que la luz incidente está a 45 grados con esa lámina y el polarizador restante está a 45, es decir, en la misma dirección que la inicial, o a menos 45, o sea, a 90 grados respecto a la polarización inicial. Y yo hice las cuentas más en detalle, porque si bien no es tan importante, pero para mostrarles que efectivamente ustedes pueden cambiar el sistema y siempre les va a dar lo mismo, y no hay ningún problema con eso. Entonces, fíjense que la matriz la escribimos de esta forma, ¿no? Donde el NO normalmente se le dice ordinario y extraordinario, los dos índices, ¿no? Pero no necesariamente el ordinario es el rápido o el lento. Hay distintos tipos de materiales birrefringentes, pero eso no lo vamos a ver aquí, pero tienen dos índices que vamos a llamar ordinario y extraordinario. Entonces, uno puede sacar un factor común y queda una expresión que depende simplemente de la diferencia entre los dos índices, que está dado por esta fase phi, que es 2pi sobre lambda, por el espesor de la lámina y por la diferencia de índice de refracción. Entonces, precisamente es este phi el que queremos determinar. Y eso es lo que vamos a hacer con este sistema que dice incidir a 45 grados con luz linealmente polarizada y después poner un polarizador que esté alineado con esa luz o a 90 grados con esa luz. Entonces tengo dos distintos tipos de intensidad de luz que salen a la salida y eso es lo que vamos a intentar determinar. Como les decía, ¿no? Una vez que ustedes conocen ese vector que está asociado con la amplitud del campo, ¿no? Para sacar la intensidad tienen que sacar el módulo en cierta forma y en este caso, como es una notación compleja, tienen que usar el complejo conjugado, multiplicarlo por ese y eso es lo que les va a dar la intensidad. Y lo que les quería mostrar era simplemente, si después lo quieren, lo comentamos, pero les voy a comentar respecto a los ejes, que lo tengo acá, ¿no? Lo estuve haciendo
en este sistema, ¿no es cierto? Con todas las matrices, fíjense que hay formas también, hay cosas interesantes, ¿no? Porque ustedes parten de una luz linealmente polarizada a 45 grados respecto al sistema de referencia que tienen. Estamos a 45 grados. Fíjense por qué estamos a 45 grados. Las dos componentes son iguales, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, un vector que tiene las dos componentes iguales, x e y, está a 45 grados. Y entonces, y justo ese sistema lo tomo como referencia respecto a, como había dicho, el sistema de referencia está alineado con la lámina birrefringente. Esto es lo mismo que está escrito en lo anterior, etc. Entonces, básicamente, como está escrito en lo anterior, también lo que ustedes hacen es lo siguiente. Parten del sistema de referencia en el que está alineado con la lámina, ¿no? Estamos en un sistema de referencia alineado con la lámina. La lámina no sé para dónde está, pero está alineado con la lámina. ¿Qué hago? En ese sistema de referencia entro con un vector a 45 grados respecto a ese sistema de referencia, si es este que está acá. ¿Está bien? Paso por la lámina, que está alineada con ese sistema, y listo, no tengo ningún problema. Después lo multiplico. Si tengo el polarizador, que está a más o menos 45 grados, digamos, en un ángulo θ arbitrario, en ese caso, fíjense que si yo uso esta matriz de polarización, esta matriz está alineada con el eje del polarizador. Como el eje del polarizador no coincide con el eje de la lámina, lo que tengo que hacer es rotar el sistema de coordenadas, y cambio el sistema de coordenadas, me cambian todos los vectores de mi sistema de coordenadas, entonces sí, lo alineo el sistema de coordenadas con el polarizador, paso por el polarizador y vuelvo hacia atrás, de nuevo, alineo de nuevo el sistema de coordenadas al sistema inicial. Esa es la idea de todo esto, ¿no? Entonces, simplemente estas rotaciones son para cambiar el sistema de coordenadas que estaba en la dirección de los ejes de la lámina birrefringente para alinearlo con la dirección del polarizador. Eso es todo lo que hago. Entonces, roto el sistema, paso por el polarizador y vuelvo al sistema original. Entonces, el vector que saco acá va a estar escrito en el sistema de la lámina birrefringente. ¿Está claro? Eso, ¿no? ¿Está bien? Porque volví todo para atrás. Entonces, eso, fíjense que eso nos da esta cosa espantosa, que es lo escribí un poquito más desarrollado acá, ¿no? Este es el vector de entrada, si hay que multiplicar por esto, por una rotación a más 45 en este caso, ¿no? Le pongo el polarizador paralelo al original, entonces le tengo que poner 45 grados también, y entonces roto el sistema, lo paso por el polarizador y salgo, ¿no? Eso es el que es J paralelo. Pero fíjense un detalle, si ustedes no tienen que seguir acá, es decir, después del polarizador, yo quiero ver la intensidad, ¿no? ¿Está bien? No tengo que seguir, no tengo que ir a otro elemento, no me interesa la fase, me interesa solo la amplitud. Si me interesa solo la amplitud, fíjense un detalle, que no necesitan volver al sistema original. ¿Por qué? Porque esto es una rotación del sistema de referencias. Entonces, al cambiar el sistema de referencia, ustedes no cambian la amplitud de la señal. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo resolver esto de acá arriba, o simplemente no volver al sistema original y trabajar con el J paralelo ya en el nuevo sistema. Y con ese pueden sacar la intensidad directamente. Estas dos cuestiones en cuanto a intensidad dan exactamente lo mismo. No dan lo mismo en cuanto a componentes, porque esto está en un sistema y esto está en otro sistema. Pero como la rotación de un sistema no cambia la intensidad, entonces esta operación se la pueden ahorrar si quieren. Entonces simplemente podrían trabajar así directamente con esto. Entonces, esto que sale acá, este J paralelo, es el J paralelo, pero en el sistema que está, digamos, en el sistema del último polarizador, del analizador, ¿no? Con los ejes en esa dirección. Entonces esto queda una expresión bastante simple, y como queda una expresión bastante simple, esto lo pueden, si no multiplican por esta matriz, este vector J es bastante simple, y sacar la intensidad, que es el transpuesto conjugado por este, es una expresión que casi la hacen con la mano, digamos, no necesitan hacerla simbólicamente, y queda de esta forma, ¿no? Que la intensidad paralelo es un medio de un cuarto de E a la menos I phi más un cuarto de E a la I phi, y eso es simplemente un medio más un medio de coseno de phi, lo cual es coseno cuadrado de phi sobre 2. Entonces ustedes pueden ahorrarse, si quieren, la última rotación. ¿Por qué? Porque solo les interesa la intensidad. Si ustedes tuviesen otro elemento, no, esto, cuidado, tienen que seguir trabajando tienen que volver a un eje, a un sistema de referencia, digamos, que sea común a todos. Entonces, con esa expresión les sale bastante simple, y fíjense que el cruzado
si ustedes en lugar de, de girarlo a 45 grados respecto al eje, es decir, ponerlo paralelo al inicial, lo giro a menos 45 poniéndolo cruzado con el inicial, también pueden hacer la misma ecuación, la misma cuestión de no volver al sistema inicial, porque solo nos interesa la intensidad, ¿no? Entonces fíjense que acá está el chiste, ¿no? Fíjense que el J paralelo da de esta manera y el J cruzado da de esta manera, que son bastante simples, pero están en sistemas de referencia distintos, ¿sí? Este está referido en el sistema del analizador, cuando está a 45 grados, y este está referido al sistema del analizador cuando está a menos 45. Es decir, no, estos dos no pueden comparar fases entre estos ni hacer cosas raras de ese tipo. Simplemente de acá pueden sacar la intensidad, si quieren, ¿no? Y efectivamente les da, hacen lo mismo, ¿no? Toman el J cruzado, lo multiplican por el complejo conjugado, eso les da la intensidad, y les da efectivamente algo bastante simple, lo pueden ver, ya sale casi inmediatamente de acá, ¿no? Que el N0 también desaparece y queda simplemente un medio menos un medio del coseno de phi, y eso es el seno cuadrado de phi sobre 2. Entonces tenemos las dos expresiones, que son las que estaban en el caso anterior, que son, en el caso paralelo depende del coseno cuadrado de esa fase sobre 2, y en el caso cruzado depende del seno cuadrado de phi sobre 2. Fíjense una cosa curiosa, ¿no? Que la intensidad del caso paralelo más la intensidad del caso cruzado da 1. Obviamente porque ustedes han partido de un vector normalizado a 1, ¿no? El J-in, fíjense acá, el J-in, ¿no? Esto está normalizado a 1, ¿no? Porque esto es un medio de raíz de 2 por 1, 1. Entonces el módulo de esto da 1. Bien, entonces, como está normalizado, lo que ustedes tienen que las intensidades, lo que están viendo en este caso son intensidades normalizadas a 1. Ustedes no van a trabajar con intensidades de 1, ¿no? Ustedes van a tener que trabajar con intensidades absolutamente arbitrarias. Pero antes de eso les quiero comentar otra cosa, que es respecto a los sistemas de referencia. También ustedes lo que podrían haber hecho, si querían trabajar, es trabajar como sistema fijo al primer polarizador, ¿no? Ustedes fijan el primer polarizador, es decir, la luz que sale del primero, ¿no? Entonces, en ese sistema esto es 1, 0, porque estoy en ese sistema, ¿no? En mi sistema propio del polarizador. Entonces, ¿lo que haría en este caso? Lo que haría sería una rotación hasta los ejes del cambio de mi sistema de referencia del primer polarizador al sistema de la lámina birrefringente. Entonces, le aplico la rotación del sistema de coordenadas, paso por la lámina y vuelvo al sistema inicial. La ventaja que tienen si usasen este sistema de referencia es que ya tienen las dos soluciones juntas, ¿no? Tienen una que está en la dirección del polarizador inicial, porque fíjense, el polarizador inicial está en esta dirección X, ¿no? Y tiene 0 en la dirección Y. Entonces, al hacer esto, es decir, si parten de este sistema de referencia, ustedes pueden hacer la rotación, ¿no es cierto? Hacen la rotación, pasan por la lámina birrefringente y vuelven a este sistema inicial, ¿no? Es decir, si primero fueron en menos pi sobre 4, después tienen que hacerlo en más pi sobre 4, ¿no? Pasan de un sistema a otro y vuelven hacia el anterior. Entonces, con eso, tienen la ventaja de que ya tienen las dos soluciones. Esta sería la de arriba, la solución paralela, y la de abajo la solución cruzada. Efectivamente, si ponen la paralela, que es el 1, 0, lo multiplican por esto, ya tienen directamente las dos soluciones. Es decir, no importa el sistema que ustedes utilicen de referencia, siempre que hagan convenientemente las cosas. Es decir, si empiezan con el sistema fijo al vector de entrada, ¿no es cierto? Si lo tomo respecto a la luz polarizada inicialmente, bueno, tengo que rotar hacia la lámina y después de la lámina volver a este sistema. Y si al revés, si tomo el sistema de la lámina, tengo que ya tener en cuenta que la polarización inicial son 45 grados y después hacer la transformación para el segundo polarizador, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, esto es lo bueno porque también llegan a obtener los mismos valores. Concretamente, entonces, una vez que ustedes tienen la intensidad cruzada y la intensidad paralela, que lo pueden sacar ya sea en cualquier sistema de referencia que se les ocurra, pero van a tener entonces las dos condiciones, ¿no? Una que es la intensidad, ¿no? Una que es, acá están las dos, ¿no? Quiero poner las dos a la vez, por eso. La paralela va a ser coseno cuadrado de phi sobre 2,
y la cruzada va a ser seno cuadrado de phi sobre 2. Bueno, si ustedes pueden medir estas dos intensidades, fíjense que si esto es una medición, pueden sacar phi, ¿no? Estas dos, porque hacen el cociente, y el cociente del seno sobre el coseno es la tangente, y por lo tanto les va a dar que el phi es 2 veces el arco tangente de la raíz cuadrada de i cruzado sobre i paralelo. Pero cuidado, que estos son para las i normalizadas a 1, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer cuando ustedes midan realmente, porque no van a medir las intensidades normalizadas, sino van a medir las intensidades reales con el fotómetro que tengan, con la calibración que tengan, que sería indiferente, pero la tienen que normalizar a 1. Entonces van a tomar la i paralelo es la que miden, la mayúscula, ¿no? Es la que miden, y la i cruzada es la que miden, ¿no? Entonces la forma de normalizarlo es simplemente dividirlos por la suma de la paralelo más la cruzada, entonces tienen la normalizada, y estas van entre, cumplen correctamente esto porque van entre 0 y 1, ¿no? ¿Está bien? Estas dos valores. Entonces no tienen problemas con los arcotangentes ni nada por el estilo, pero tienen que usar la normalizada. Concretamente lo que tienen que hacer es medir la paralela, medir la cruzada, hacer esta cuenta, y con eso obtienen las normalizadas, la i paralela y la i cruzada normalizada, y con eso lo ponen en esta ecuación y sacan el ángulo phi. ¿Sí? Parece bastante simple todo esto, pero ahí empiezan los problemas. Cuando parece que está todo bastante sencillo utilizar estas expresiones, empiezan los problemas. Primero, vamos a volver aquí, que es lo que teníamos de esta presentación, ¿no es cierto? Pero ahí vienen los problemas. ¿Quieren ver los problemas? Primero, acá ya está mencionado que estas cosas las tenemos con un cierto error, ¿no es cierto? ¿Sí? Calcular ese error no es algo bastante sencillo, es algo muy tedioso que está puesto en el campus, lo pueden ver, ¿no es cierto? Que lo ha hecho también, creo que Sebastián, ¿no es cierto? Que ha hecho en forma simbólica, ¿no? Con Python, ha resuelto la propagación de errores. Es un tema bastante largo, complicado, pero bueno, está ahí, lo pueden ver el programa que se ha utilizado, etc. Entonces, este es un primer punto que no es trivial en todo esto, porque en el trabajo no menciona el error. Y eso es importante, porque no hay magnitud física que no la podamos medir, digamos, sin ningún tipo de error. Así que ese es el primer problema. Y después vemos las siguientes cuestiones, ¿no? Las cuestiones son las siguientes. Primero, ¿en qué eje emite la pantalla? ¿Sí? Tenemos que saberlo. Pero eso ya lo hemos visto cuando vimos polarización. Vamos a encontrar en qué dirección sale la luz linealmente polarizada del monitor. Eso lo hacen, recuerden, con el analizador, buscan dónde se anula la luz, y a 90 grados de eso es donde está el eje que emite la pantalla. Después, hay que encontrar uno de los ejes de la lámina. Bueno, los ejes están a 90 grados, ¿no? de esta lámina birrefringente. Entonces, lo que van a tener que hacer es encontrar algún eje. Y eso se hace de la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo que tienen que poner es, tienen la pantalla que emite en una cierta dirección que ya la tienen determinada, entonces ponen el analizador cruzado, ¿sí? No van a ver absolutamente luz, tienen que anular la luz. Bueno, ¿qué pasa si pongo una lámina birrefringente entre medio que forme un ángulo arbitrario? Bueno, si tengo una lámina birrefringente, la propagación en cada uno de las ondas que vibren en cada uno de los planos perpendiculares a la propagación van a ir a velocidad distinta, entonces en general una luz linealmente polarizada se va a convertir en una luz elípticamente polarizada, entonces va a tener componente en las dos direcciones, y entonces algo va a pasar ahora por el analizador. Antes no pasaba nada, ahora comienza a pasar algo. Entonces lo que tienen que, salvo en un caso, ¿no? En un caso que sigue sin pasar luz. En esos casos son cuando ustedes tienen la lámina birrefringente alineada con la luz polarizada incidente. En ese caso, fíjense, si yo tengo un eje que coincide con la luz linealmente polarizada, entonces tengo un único retraso a esa luz, uno único, entonces la luz sigue siendo linealmente polarizada, y, es decir, cuando el eje de la lámina se alinea con
la dirección de la luz polarizada incidente, entonces va a seguir siendo linealmente polarizada y no se va a ver luz. Entonces lo que tienen que hacer es, recuerden, para encontrar los ejes de la lámina, acá cuidado que no vamos a saber cuál es el rápido o el lento. Lo importante es que encontremos el desfasaje, que va a ser en cierta forma el módulo del desfasaje, ¿no? No vamos a saber cuál es el rápido o cuál es el lento. No así por ahora como lo vamos a determinar. Entonces, lo que van a tener que hacer es, una vez que tienen el plano de polarización de la luz que sale del monitor o el LCD, ustedes ponen un polarizador, lo cruzan de tal manera que no salga luz. Después ponen la lámina en el medio y la giran hasta que vuelva a anularse la luz. Una vez que vuelve a anularse la luz, marcan ahí que esos son los ejes de la lámina birrefringente, ¿no? Insisto, no sabemos si ese es el rápido, el lento, lo que sea, pero ese es un eje y el otro es el perpendicular. Entonces, una vez que tienen eso, tienen que ubicar la lámina a 45 grados del eje de la luz polarizada inicialmente. ¿Por qué? Porque en el trabajo, ¿no? Tengan en cuenta esto, ¿no? En el trabajo, que está puesto ahí, que es el que se menciona, ellos tienen la lámina puesta exactamente así, con un eje vertical y un eje horizontal. Y ponen la luz incidente a 45 grados respecto a esto. ¿Por qué? Porque ellos pueden cambiar la dirección de la luz incidente. ¿De acuerdo? Entonces, si ellos uno tiene una fuente que puede cambiar la dirección de la luz incidente, lo ponen a 45 grados, y después ponen, el analizador lo ponen o cruzado o paralelo, acá a esta dirección, ¿no? Este así o puesto acá. Bueno, aquí no tenemos la posibilidad de poner a cualquier ángulo la luz incidente, porque es la que sale de la pantalla. La luz que sale de la pantalla sale en cualquier dirección posible. Entonces, una vez que tienen el eje de la lámina, lo que tienen que hacer es simplemente correrla a 45 grados respecto a este eje que tienen del emisor, ¿no? Del LCD. Y después van a trabajar respecto a este eje, bueno, o pueden poner este como 0, ¿sí? Hay dos opciones, ponerlo esto como 0, porque tienen el goniómetro, etcétera, ustedes pueden poner esto como 0, y definir esto como más 45, y esto, perdón, o menos 45, ¿no? Porque depende de cómo, si usan la convención, digamos, antihoraria y horaria, ¿no? No cambia si va primero este a 45 o a menos 45. El módulo va a dar lo mismo. Entonces, ustedes pueden tomar este como 0, lo pueden poner como 0 de referencia, entonces tienen la pantalla va a quedar a más 45, porque esto lo pusieron a 45 de este, ¿no? Entonces queda a 45 y el otro polarizador lo ponen a 45 de este o a más menos 45 de este, ¿no? ¿Está bien? Para un lado o para el otro, cruzado o paralelo. Entonces pueden usar este sistema de referencia, ¿no? Por supuesto, también pueden usar el sistema de referencia horizontal y vertical, pero les va a dar unas cuentas espantosas, pero como no tienen que hacer las cuentas, porque saben simplemente los resultados cuando son paralelos y cruzados, entonces pueden, simplemente tienen que tener cuidado de qué es lo que definen respecto a qué son los ángulos, ¿no? Entonces recuerden que los ángulos son 45 grados respecto a la lámina birefringente. Entonces este ya va a estar fijo, esto no lo vamos a cambiar, van a quedar aquí a 45 grados, y el que va a cambiar es el analizador, que va a estar a 90 del eje de la luz que sale de la pantalla, o paralelo, entonces paralelo y cruzado respecto a eso. Entonces, no tengan miedo, ¿no? Porque no depende del sistema de referencias que uno utilice para encontrar este resultado. Entonces, estos son los problemas que tenemos, y lo que se refiere a esto es ubicar la lámina a 45 grados respecto a la luz que sale de la pantalla. Bueno, y entonces se mide con el polarizador cruzado y paralelo, y con eso van a obtener el desfasaje de la lámina birefringente. Ahora, ese desfasaje, como habrán visto, ¿no? Está acá y también está acá, ¿no? En los dos lados, pero como lo ven aquí, ese desfasaje, aquí lo tienen, ¿no es cierto? Ese desfasaje depende del espesor de la lámina, de la longitud de onda, ¿no es cierto?, de la luz incidente, y de la diferencia de índice de refracción. Recuerden que vamos a medir el módulo más que el valor del desfasaje en forma absoluta. Entonces, ¿hay alguna magnitud aquí que puedan cambiar?
Esa es la pregunta. Porque ustedes pueden tener la lámina, pero van a medir una única medición. ¿Y con qué longitud de onda? ¿Con qué van a trabajar? Porque fíjense que depende de la longitud de onda. Entonces, las ecuaciones que estamos escribiendo acá es para que el desfasaje es para una dada longitud de onda, ¿no? Fija. En el trabajo ese hacen referencia a una fuente que uno puede ir cambiándole la longitud de onda y entonces trabajan a distintas longitudes de onda para determinar el desfasaje. Es decir, uno esperaría que dependa del espesor, de la longitud de onda y la diferencia de índice. Como la diferencia de índices está dado por la lámina y no podemos cambiarlo, sí podríamos cambiar el espesor, por ejemplo, ¿no? Podemos poner 2 capas, 3 capas, 4 capas, qué sé yo. Podemos poner D que sea D, o 2D, o 3D, o 4D, siempre que no se absorba toda la luz, ¿no? En todo eso, ¿sí? ¿Y qué hacemos con lambda? Porque esto depende de lambda, ¿no? Es decir, cuando uno obtenga, por ejemplo, que uno podría obtener que la luz, por ejemplo, la cruzada sea 0, ¿no? En algún momento, porque esto da un desfasaje justo que sea de tanto que termine siendo 0, ¿no? Porque fíjense que es el seno, ¿no? ¿Está bien? Es el seno cuadrado. Acá lo tenemos, por acá lo teníamos. A ver si... Acá está, ¿no? Teníamos que, por ejemplo, el I cruzado va a proporcionar el seno cuadrado de phi sobre 2. Podría pasar que esté seno de 0, ¿no? Pero es seno, ese desfasaje para esa longitud de onda, pero para otra longitud de onda no va a ser 0. Entonces va a haber algún color que se nos está filtrando. Todo esto lo pueden ver. Si lo iluminan con luz blanca van a ver que van a tener distintos colores en distintos casos. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta dependencia, que simplemente va a ser una cosa como oscilatoria, ¿no? En función del phi, ¿no? Porque como depende, digamos, del seno cuadrado, entonces cuando esto se repita en 2pi, ¿no? O múltiplos enteros de 2pi, todo esto, ¿no? Todo lo que está acá adentro, entonces va a tener, o bueno, un pi también, bueno, hay que ver, cuando el seno cuadrado vuelva a tener el mismo valor, vamos a tener el mismo valor de i cruzado, y lo mismo pasa, el coseno también tiene ese comportamiento periódico, ¿no? Oscilatorio. Entonces, fíjense que en ese caso, como estos dos tienen ese comportamiento oscilatorio, uno puede volver a obtener las mismas cosas con valores distintos acá, ¿no? Entonces, para una longitud de onda vamos a tener cierto desfasaje y pueden volver a tener el mismo desfasaje para otra longitud de onda. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? A ver, escucho sugerencias. Y voy a dejar de compartir esto porque después vamos a hacer les voy a hacer unos comentarios y primero las preguntas, ¿no es cierto? Así que voy a dejar de compartir aquí, ¿no? Esperen un segundo que corro las cosas. Ahí está. A ver, ¿qué estás diciendo? A ver. Bueno. Díganme, ¿alguna pregunta respecto a primero alguna pregunta respecto a la realización de la práctica? Y tienen que igual ver los videos asincrónicos, tienen que ver toda la documentación que hay, etcétera. No es que esto sea que tengan todo, ¿no? Yo tengo una duda de una cuenta, Sí, cuando dividís la intensidad cruzada y paralela, digamos. sí. Al normalizarlo, igual no es lo mismo porque están dividiendo y se cancelaría la norma. O sea, lo que vos habías escrito ahí en el PowerPoint. Digamos, la I chiquita cruzada sobre la I chiquita paralela es lo mismo que la I mayúscula, que, digamos. Sí, sí, absolutamente. ¿No? Sí, De hecho, es una buena forma de hacer la cuenta porque te evita la propagación de error de hacer esa división extra. Claro. Ok. O sea, sí, la respuesta es sí. Lo ¿Entendieron que lo decís- demás? sí, Lo que perdón. decís, Nicolás, es cierto. Lo que pasa es que muchas veces se hace esa normalización porque te lleva tiempo la medición y puede cambiar la intensidad, ¿sí? De la fuente. Entonces, con eso te aseguras de normalizar una medida por un normalizar la otra por el otro, y es como que esas dos te llevan menos tiempo y ya
no te importa si cambió la intensidad de la fuente en el medio. En general, cuando se trabaja así con polarización y con medidas que llevan mucho tiempo, uno tiene que independizarse de las fluctuaciones que pueda llegar a tener la fuente. Pero si medís rápido, es cierto lo que decís, se te va en la cuenta. Sí. Ah, ok, perfecto. Claro. Bueno. Y respecto a la longitud de onda, ¿qué pueden decir? Capaz es cualquier cosa, pero no sé, un promedio, una longitud de onda promedio o algo por ahí. Y lo que dice Byron de poner distintos colores en la pantalla, ¿qué les parece? Ahí lo estoy viendo en el chat. ¿Qué les parece? ¿Hay una relación directa entre el color de la pantalla y una longitud de onda? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han investigado? Supongo que el problema es que hay como 3 lucecitas diferentes de longitudes de onda definidas ya por cada píxel. Tendrías Sí, que elegir esos. Ajá. Bueno, pero pueden probar, a ver, porque ustedes saben que, por ejemplo, un monitor tiene de 0 a 255, ¿no? Un RGB, por ejemplo, ¿no? Tienen de 0 a 255 cada valor, del rojo, ¿no? Del verde y el azul, ¿no? Entonces tienen 256 por 256 por 256 diferentes colores, ¿no? Fíjense qué pasa. Nosotros, el ojo ve también, en cierta forma, tiene 3 sensores distintos, ¿no? En 3 colores distintos. Y nosotros interpretamos la proporción determinada, la interpretamos como un cierto color, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también lo saben, ¿no? Que nuestros sensores también son digitales, ¿no? En el sentido, no tenemos todas las frecuencias, no respondemos a todas las frecuencias, sino a 3 frecuencias distintas, esencialmente, más los detectores de blanco y negro, por así decirlo, ¿no? De intensidad. Bueno, ustedes saben que si tienen, qué sé yo, no sé, son 16 millones de combinaciones, ¿no? De eso. Evidentemente, esos 16 millones de combinaciones no son todas las longitudes de onda que existen, y hay algunas que ni siquiera las podemos interpretar como una longitud de onda pura, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, podrían, por ejemplo, hay quienes dicen, hay una relación, por ejemplo, acá, ¿no? En este caso, hay algo interesante, miren, que a ver si lo puedo compartir, en este caso, vamos a ver, compartir, acá, ¿no? Pueden buscar en internet y hay cosas como estas, ¿no? RGB, wavelength to RGB, ¿no? Por ejemplo, yo pongo 400, ¿cómo es lo que nosotros veríamos, la combinación RGB que veríamos el equivalente a una onda de 400, ¿no? Y ahí da el valor RGB en hexadecimal, ¿no? Que es 8300B5, ¿no? El RGB. Entonces ustedes pueden poner ese color y ese sería el equivalente, ese es el color, lo está poniendo acá, ¿no? Es este color así medio violeta, ¿no? ¿Lo ven, no? Lo pone hasta inclusive en el color que representa ese RGB, ¿no? ¿Esto es válido o no es válido? ¿No? Este es el 500, ¿no? Hay varios de estas cosas. La inversa es más difícil de conseguir. Uno puede combinar colores de tal manera que dé las distintas tonalidades, pero la inversa, RGB a longitud de onda, es más complicado porque hay combinaciones RGB que no son longitud de onda pura, pero vean 600, 650, este ya es rojito, ¿no? ¿Está bien? Ah, miren, el 650 lo toman como el R, ¿no? FF0000, ¿no? Es decir, digamos, por así decirlo, o sea, el máximo de rojo es 0 de 0, 0, ¿no? En verde y azul, ¿no? Así que, y si pongo 660, ¿qué va a pasar? Ah, acá saturó, ya está. No tenemos diferencia. Esto es una idea aproximada de visualmente cuánto representan estos valores para nosotros, ¿no? En el ojo, ¿no? Fíjense que ya de 650 para arriba pone todo rojo y esto no. Obviamente no hay una relación directa entre todas estas cosas. Esto es un tema, ¿no? El tema de los colores y es algo bastante complejo, no es algo simple.
Así que no sé, ¿qué proponen eso? Pueden poner así y decir, bueno, si yo tuviese 500 nanómetros, ¿cómo lo reproduciría en mi ojo con el RGB? ¿Y eso es válido o no es válido? Son cuestiones para pensar, ¿no es cierto? No, todo lo que es colorimetría, todo eso no es una cosa trivial. No sé si hay algún óptico al auxilio acá. No, de todos modos, lo que les convendría hacer es fijarse, cuando digo fijarse, es fijarse con una lupa, con algo que tenga aumento, o si se atreven, pueden tirar una gotita de agua arriba de la pantalla, que les hace como de lupa. Van a poder ver los píxeles. Entonces, la manera de tener colores más puros es de tener un píxel solo prendido, ¿no? Mejor dicho, si un píxel grande lo pensamos como la combinación de 3 píxeles, uno verde, uno rojo y uno azul, es que en cada píxel se prenda uno solo de los subpíxeles, o sea que esté solo prendido el rojo o el verde o el azul. Ese es lo que les va a dar la iluminación más monocromática que puedan tener. De todos modos, eso va a tener un ancho de banda muy grande. No es un láser, es un LED. Tiene un ancho de banda grande. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta, que es importante, es que sacar un desfasaje de la lámina esta. Ahora, cuando uno tiene una lámina retardadora, tiene como, de las que se compran, no me refiero a una cinta scotch, tienen como dos grandes grupos. Unas que se llaman de orden y otra de orden cero. Las que son de orden cero, por ejemplo, si uno compra una lámina que desfase 45 grados, desfasa 45 grados, exactamente 45 grados para determinada longitud de onda. Uno compra una que es de orden múltiple, desfasa n veces 45 grados. El desfasaje termina siendo 45 grados, pero puede ser muchas veces 45 grados, ¿sí? Entonces, cuando uno compró esa lámina para determinada longitud de onda y quiere hacer la cuenta de decir, bueno, ahora la ilumino con tal otra y voy a producir tal desfasaje, no. Se hace cualquier cosa porque, como eso tiene un espesor que entra un montón de longitud adentro, no produce el desfasaje exacto, es una cuenta que es imposible de predecir qué es lo que le va a dar a uno, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tratar con la cinta scotch, que se comportaría como una de, y ponerlo. Primero trabajen con luz blanca de la pantalla, o sea que tienen los 3 píxeles igualmente pesados. Después, si quieren, una vez que calculan el desfasaje, prueben de hacerlo solo para los píxeles rojos, solo para los azules, a ver qué es lo que les pasa, a ver qué desfasaje encuentran. Va a ser difícil encontrar una relación que digan, esto me clarifica todo el panorama, porque ya les digo, no es una cosa lineal de hacer la cuenta de tal longitud a tal otra y entonces el desfasaje crece proporcionalmente. Puede pegar tantas vueltas que termina siendo un desfasaje más chico cuando uno pensaba que iba a tener un desfasaje más grande, ¿sí? Así que no se preocupen si no encuentran alguna lógica atrás de eso. Así que bueno, entonces ya tienen claro qué es, cómo lo van a trabajar, ¿no es cierto? Y con todas las advertencias, ¿no? De qué es lo que... Recuerden que es un caso muy particular, ¿no? De una cinta scotch, que no tenemos características prefijadas ni las conocemos. Entonces, bueno, lo importante es ver cómo lo miden, hacer un montaje firme que puedan medir y tener el cálculo del error y dar un valor de ese desfasaje. Y ahí después discutiremos, ¿no es cierto? Porque la experiencia no... Recién ahora es la idea de cómo lo tienen que hacer y ya el miércoles empezaremos a discutir, ¿no? Cómo anduvo esto. Fíjense que ustedes la birrefringencia, para poder medir la birrefringencia, tienen que medir intensidades. Y si antes no calibraron el fotógrafo o la cámara, pues puede ser una relación no lineal de intensidades. O sea, el desfasaje les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, primero tienen que hacer la calibración y después recién
ver de medir las intensidades. Y otra recomendación, cuando peguen la cinta scotch, no se la peguen del lado de los números al goniómetro, porque después cuando se la saquen van a arrancar el goniómetro con los números. Entonces, péguensela del lado de atrás. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces ya damos esto por